Bendiciones hermosas. Dios te bendiga en este día. Dios cuide de ti, de tu corazón y sobre todo que te dé abundancia en sabiduría para poder comprender cada audio, cada reflexión que estamos preparando para ti. Créanme que cada audio, cada escrito va con todo nuestro corazón para que tú puedas ir avanzando a tu ritmo, pero firme, ¿verdad? Porque eso es lo que más anhelamos en este ministerio, que tú des pasos firmes. Y hoy, amada hermana, hemos llegado a nuestro capítulo número 15 y vamos a hablar sobre el consuelo, ¿verdad? Consuelo a todos aquellos que lo necesitan. Y vamos a citar la palabra del Señor en 2 de Corintios 1:4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y déjame comenzar asegurándote que básicamente todos los principios de esta lectura y estos audios que se han hecho realmente de todo corazón para ti, van a ayudar para restaurar no solamente tu vida, sino también tu matrimonio, sin importar si su esposo o si su esposo es abusivo, es mal encarado o tiene problemas de vicios, por ejemplo, alcohol, drogas o pornografía. La mayoría de las mujeres que vienen a nuestro ministerio están enfrentándose con adulterio y uno o más de los pecados mencionados anteriormente. Cuando una mujer viene a nosotras, ellas quieren saber cómo lidiar y vencer la destrucción que ha plagado nuestra vida por años. ¿Cómo es posible para mí el salir victoriosa de ese dolor y en este desorden? ¿Verdad? Son las preguntas que acosan constantemente su mente. Y la respuesta es buscando sabiduría y verdad. En Proverbios 23:23 dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. El deseo de mi corazón es compartir la verdad con usted para hacerle libre. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, dice Juan 8:32. ¿Usted está lidiando con los pecados de su esposo? Seguramente muchas en este momento, al escuchar este audio, dirán sí. Si su esposo está en un pecado, ¿cómo podría usted como su esposa lidiar con él? No como el mundo lo hace, ¿verdad? Las maneras del mundo traerán destrucción, ya lo hemos aprendido, pero los principios de Dios traerán victoria. Ahí o aquí está la prescripción de Dios directo de su palabra. Sin una palabra, como hemos aprendido antes, la Biblia es clara en cuanto a que debemos mantener reverentemente calladas y no intentar hablar con nuestros esposos cuando son desobedientes a la palabra de Dios. En 1 de Pedro 3:1-2, no cometa el error de hablar con su esposo acerca de su pecado. Hable únicamente con Dios. También lo instará a tampoco hablar con otros acerca de esto. Dos cosas suceden cuando lo hace. Primero, nos pone en discordia con el Señor, al que el secreto o ese secreto calumnia a su prójimo, o sea, a su esposo. Lo haré callar para siempre, dice la palabra del Señor en Salmo 101:5. En segundo lugar, cuando uno destapa su pecado y su debilidad ante otros, se vuelve casi imposible que él vuelva y se arrepiente. Cuando todos en nuestra comunidad o en la iglesia y todos en su familia y amigos saben
que ha estado viviendo en adulterio o en algún otro pecado mencionado acá, usted ha hecho casi imposible su restauración. Usted ha hecho imposible el regreso de ese varón. No debemos confesar los pecados de otros. Confesar sus pecados o sus propios pecados es muy diferente a revelar los pecados de otra persona. También trae su propia maldición. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaba afuera y que eso declaró, ¿verdad? Maldito sea Canaán, dijo ese padre en Génesis 9, 22, 23. Este versículo confirma el principio que leímos antes en Proverbios 101:5. Nos dice que no calumniemos a nadie. Sin embargo, estoy profundamente advertida de que es muy difícil mantener todo por lo que está pasando en secreto. Es por eso que se nos dice en Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando no tiene a nadie con quien hablar, tiene que derramar su corazón delante de Dios, amada. De todas maneras, Él es el único que realmente puede cambiar a su esposo y su situación. Pero cuando le contamos a todos los que nos preguntan o escuchan, cuando hablamos por teléfono por horas acerca de ello, o aun cuando derramamos todo a nuestro pastor o consejero, fallamos al no usar esa urgencia en nuestro closet de oración, es decir, ese cuarto de guerra que realizamos el año pasado, ¿te acuerdas? Así que yo te animo y yo animo a las mujeres a hacer lo que funcione. Yo sé personalmente que esto funcionará como ninguna otra solución lo hace. Ayune. Usted aquí en el canal de YouTube del Ministerio Una Mujer del Reino tiene una cantidad de instrucción para ayunar e incluso las reflexiones para 21 días. Por eso yo le digo, ayune. La mejor manera para liberar a un esposo que está en esclavitud del pecado es el ayunar y orar por él. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. En Isaías 58:6 hay más acerca del ayuno y si usted lee el capítulo de las llaves del cielo, eso le va a dar más dirección y más sabiduría. Y esto lo vamos a ver en el siguiente audio. No se lo puede perder. Vence el mal con el bien, aprendimos el día de ayer. La otra manera es vencimiento el mal haciendo el bien. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, dice Romanos 12:21. Amadas mujeres del reino, la Biblia no miente. Aunque los expertos de hoy dicen que usted no debe permitir a la persona que bebe, toma drogas, etcétera, siendo amable y amoroso, las escrituras nos dicen lo opuesto. ¿A quién escogerá obedecer? El amor es una de las más poderosas armas que tenemos y está garantizado que funcionará. El Señor nos dice que así es como debemos lidiar con nuestros enemigos y con aquellos que nos han lastimado. Amar a su esposo ahora mismo en medio del pecado es verdaderamente vencer el mal con el bien. Y quiero mencionarte unas citas bíblicas que realmente van a llegar a tu corazón. Proverbios 10:12 dice,
el amor cubre todas las faltas. Primera de Pedro 4:8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Corintios 13:8, el amor jamás se extingue. Primera de Tesalonicenses 5:15, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Amadas, esto es lo que nos pide nuestro Padre. Eso es lo que el Señor nos dice que hagamos. Pero sabemos, mis amadas, que es importante que también nosotros abramos nuestro corazón y dejemos tanto dolor para poder comprender lo que hoy estamos aprendiendo. Recuerda que Jesús dijo estas palabras en Mateo 5:44 al 46. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? O sea, los pecadores, ¿verdad? Amadas, hablemos con testimonio. Y quiero contarte ahora mismo parte de este testimonio que tenemos aquí en nuestras manos. Ella le dijo a su esposo que se fuera. A ver, pongamos atención en estas palabras que voy a mencionar. Una mujer que estaba enojada vino ante el ministerio y estaba resentida y amargada. Ella había buscado ayuda en todas partes, grupos de apoyo, consejeros y muchísimos libros de colección que quizás nunca leyó para resolver los problemas que tenía con su esposo, quien ella decía era un alcohólico y un drogadicto. Ella ya no aguantaba más. Había echado a su esposo de la casa, como ella lo había hecho un par de veces anteriormente. Había estado siguiendo los consejos de todas las personas. Desafortunadamente, nada parecía cambiar su situación, pero inevitablemente las cosas empeoraban. Lo que ella aprendió de nuestro ministerio fue diferente a todo lo que había leído o oído antes. Finalmente ella dijo, estaba escuchando la verdad. Ella dijo que finalmente aprendió que las razones por sus problemas era totalmente diferente de las que le habían dicho repetitivamente. Ella nos dijo que ella había sido tan adoctrinada, ¿verdad? En psicología, en ideas antibíblicas, que ahora le era imposible discernir la verdad. Cuando leyó los principios, la palabra de Dios se convirtió en una espada, cortando hasta llegar a sus tuétanos. ¿Por qué pasa esto, mis amadas? Cuando nosotros le damos like a cuánto ministerio encontramos en las redes sociales, a cuánta palabra que nosotros buscamos para darle seguimiento a otra, cuando escuchamos un poco por aquí y un poco por allá, tu mente se empieza a llenar de tanto conocimiento como tanta basura. Y cuando nosotros debemos de buscar la verdad, estamos más que contaminadas y confundidas. Es allí donde te digo, siempre es bueno tener a un consejero de confianza. Siempre es bueno de tener a tus pastores, a tu consejero espiritual, tu sacerdote. Pero si en ellos no consigues esa llenura o esa respuesta, sé sincera y pide una segunda opinión. Pero cuidado en andar buscando como esas avispitas tomando miel de flor en flor, porque tú tienes que saber siempre de dónde lo estás obteniendo.
No todo lo bueno y no todo lo que brilla puede ser oro, ¿verdad? Y es así donde esta mujer aprendió acerca del peligro de enseñorearse sobre su esposo, como cuando le dijo que abandonara la casa. Aprendió la manera correcta de ganar a un esposo desobediente, sin una palabra. Aprendió cómo lidiar con un hombre que tenía ataduras al pecado del alcohol, ayunando y orando por él. Aprendió que una separación forzada animaba el adulterio y siempre exagera sus pruebas. Dentro de una semana, buscó cada versículo mencionado en estos audios o en este libro y lo marcó en su Biblia. Para su sorpresa no pudo encontrar bases escriturales para las medidas que había tomado con su esposo. Inclusive llamó a su iglesia y les rogó que le mostraran que lo que había estado haciendo era realmente correcto. Dijo que necesitaría desacreditar los versículos, imagínate, que leyó en este libro, ¿verdad? O escuchando en estos audios. Ellos no le pudieron dar bases bíblicas para soportar sus argumentos. Solo la animaron a mantener a su esposo fuera del hogar, a no permitirle que regresara, porque eso es los consejos que ella recibió por la exageración de los puntos de víctima y de sufrimiento. Pero recordemos, amadas, que en un matrimonio hay dos verdades y un matrimonio es de dos, el cual lo hace uno solo. En su confusión, dolor y enojo, esta mujer verdaderamente estaba buscando la verdad y finalmente le pidió a su esposo que regresara al hogar. Luego le mostró respeto como la cabeza del hogar y el líder espiritual por primera vez en su matrimonio. La reconstrucción de su hogar no fue fácil ni rápida, pero siempre fue estable. Su esposo después confesó que él había estado planeado cometer adulterio después de que ella lo forzó a irse de la casa. Su esposo ha estado en el hogar por más de 9 años, libre de drogas y libre del alcohol. Él inclusive es diácono en la iglesia. Y sabes, esa iglesia es numerosa. Y ese fue el testimonio. El esposo liberado del alcoholismo, una mujer contactó nuestro ministerio. Ella había tocado fondo con el alcoholismo de su esposo. Había tratado de aplicar todos los métodos que había leído para esposas de alcohólicos. Sin embargo, descubrió que cada recuperación era solamente temporal. Su matrimonio se estaba derrumbando. Ellos se habían vuelto extraños. Ella sentía que si el verdadero amor o si verdaderamente la amaba, él dejaría de beber. Sin embargo, su esposo estaba convencido de que ella ya no lo amaba por la manera como lo estaba tratando. Mira bien, este es otro caso importante que debes de tomar en cuenta si tú tienes un esposo alcohólico con vicios en casa. Él lo que decía era que sus malos tratos lo hacían tomar más porque él sentía que las cosas no tenían esperanza. Ella nos dijo que sí amaba a su esposo, pero que todos los libros decían que se alejara de él porque ellos eran codependientes y ella era su poder. Ella nos dijo que lo había intentado todo y estaban a punto de darse por vencida. La animamos a buscar a Dios. Ella dijo que también había tratado eso. Nos dijo que había ido con un pastor quien confrontó a su esposo, pero eso solo empeoró las cosas. Él dejó de asistir a la iglesia. Cuando ella finalmente llegó al final de sus propias fuerzas, clamó al Señor. La siguiente mañana conoció a una mujer que tenía un matrimonio restaurado, quien aceptó orar por ella.
Solo una semana después, cuando pensó que su esposo estaba en el trabajo, recibió una llamada de parte de él. Él estaba en Reto a la Juventud buscando ayuda. Es un lugar para alcohólicos anónimos. El esposo de esta mujer regresó. 3 meses después, siendo un hombre totalmente diferente, entusiasta por el Señor, se convirtió en el líder espiritual de la familia y en un miembro activo de su nueva iglesia. Usted puede intentarlo todo, mujer de reino, pero cuando lo haga solas, le prometo, solamente va a empeorar las cosas. Pruebe a Dios solamente, busque a Dios, confíe en Él y Él cambiará su situación en un instante. No los provoquen. Mujer, sé sabia y prudente y no provoques a tu esposo. La escritura nos advierte, no los ataquen ni los provoquen, Deuteronomios 2:19. Y aquí no solamente podemos enfocar al matrimonio, podemos enfocar a nuestros padres, a nuestros hijos, porque cuando provocamos a alguien que está bajo la influencia de drogas, alcohol o las seducciones de una mujer adúltera, se pone a sí mismo en un grave peligro. En Proverbios 18:6 nos dice, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Si la violencia física se ha vuelto parte de su matrimonio, usted necesita prestar atención a este versículo bíblico y asegurándose de que esto no está ocurriendo por su actitud irrespetuosa y sus obras hacia su esposo. Dios les advierte a las mujeres que ni siquiera le hablen a su esposo que es desobediente a la palabra para asegurarse que guardemos silencio con una actitud respetuosa. Te invito a que leas Primera de Pedro 3, 1 al 2. Pero también Dios nos dice en Efesios 5:33 que la esposa respeta a su esposo. Obviamente acá podemos hablar de infinidad de casos. Esto enfoca el caso de una mujer contenciosa, ¿verdad? Una mujer rebelde, peleonera. Pero hay otros casos que no es así. Hay casos que el hombre tiene ya de enfermedad, el golpe físico y el emocional. Eso no lo aprueba el Señor. Y eso es un punto para alejarte de tu esposo o pedirle que se vaya de su casa porque definitivamente necesita ayuda, no solamente psicológica, sino ayuda espiritual para hacerle saber que lo que está haciendo es malo, porque no está cuidando a la esposa que tiene a su lado. Entonces aquí podemos derivarlo o dividirlo en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces sigamos. Muy a menudo después de que ataca verbalmente el carácter de su esposo, pueden resultar los golpes. A menudo la mujer la que golpea primero porque ella está muy dolida por algo que su esposo ha hecho. Desafortunadamente, después del primer puñetazo, la violencia física se vuelve una norma. Y una vez que la violencia se mete en el hogar o en un matrimonio, se vuelve una de las principales partes de la destrucción. Mis amadas, yo siempre he dicho que cuando llegamos a los golpes en un matrimonio, hemos llegado al límite del respeto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nunca llegar a ese punto. Nunca, nunca llegar a los puntos donde definitivamente vamos a salir lastimado. Así que usted tranquila, usted sea sabia y prudente y cuide su matrimonio, su integridad, su dignidad y su matrimonio. Así que eso va a hacer que usted pueda ver las cosas más claramente y pueda ver si es un tiempo para orar y esperar
o va a ser un tiempo de salir corriendo para que su vida esté a salvo como Dios quiere que esté, usted y sus hijos. Así que tranquila, tranquila, que pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento, el Señor va a revelar la verdad de alguna manera muy simple, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que yo le animo, mi amada, a que usted siga buscando la palabra del Señor y pueda consolarse y pueda usted ver esa unción de hija de Dios para ayudar a aquel que lo necesita. Y el compromiso personal que hoy quiero dejarte es vencer el mal con el bien, basada en lo que usted ha aprendido en las Escrituras. Y usted se va a comprometer a renovar su mente en la verdad de Dios. Y usted va a bendecir, usted va a orar por aquellos que le persiguen. Y usted va a vencer el mal con el bien. Así que confía en el Señor y en su protección en lugar de enfocarse en esas armas carnales. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos en el próximo audio.